Hola, muy bienvenidos. Estamos partiendo nueva entrevista acá en Soy TV de Soy Chile. Soy Ángela Bustamante y voy a estar acompañándolos en esta conversación que por supuesto va a abordar un tema muy interesante y que seguramente para ustedes también es importante tener más datos. El tema de poder escoger una profesión, algo que aprender para poder desarrollar algún trabajo es sumamente fundamental. El pasado viernes 18 de julio se entregaron los resultados de la PAES de invierno. Recordemos que la admisión a la educación superior en nuestro país ahora ya no es solamente en un solo periodo, que es a fin de año, sino que se dan pruebas tanto a mitad de año como a fin de año para este proceso de admisión 2026. Y ahí viene la gran pregunta: ¿cuáles son las carreras que a lo mejor puedo cursar? ¿Qué tiene que primar? ¿Me tiene que gustar? ¿Tiene que entregarme algún rédito económico? Hoy día el mundo del trabajo está muy convulsionado y muchas veces hay personas que creen que con el solo hecho de estudiar quizás en la educación superior tienen un trabajo asegurado, y eso quizás ya no es tan así. Para conversar acerca de todo esto es que estamos con un invitado que siempre nos viene a ver cada tanto y a darnos, por supuesto, también su visión experta. Se trata de Hugo Álvarez, CEO de Rise Job Hunting, que nos ha venido a conversar de varios temas y, por supuesto, es uno de ellos las carreras de mayor empleabilidad en nuestro país. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bienvenido. Muy bien, Ángela, mucho gusto saludarte y bueno, y encantado de poder compartir nuevamente acá con ustedes. Sí, Gracias por por la supuesto. invitación. Nosotros también, porque ya lo decíamos, lo enlazamos con que hay algunos jóvenes o no tan jóvenes. Hoy día se ha roto un poco ese paradigma de que solo las personas que están saliendo quizás de la escolaridad rinden estas pruebas para la educación superior, sino que también hay otras personas. Y ya quienes rindieron esta PAES de invierno tienen sus resultados en la mano. Y eso les abre, por supuesto, una perspectiva. Es solo una beta, hay muchas más. Hoy día nuestro país también se ha abierto a distintas fórmulas para poder tener herramientas y tener alguna profesión. Cuéntanos un poco si efectivamente, y voy a ir por la parte difícil, efectivamente Qué vale bueno. la pena mirar estas listas muchas veces que salen de la empleabilidad hacia cómo tenemos que tomar esta decisión finalmente. Bueno, la pregunta más que difícil, creo yo, y permíteme decir, creo que está bastante buena. A ver, la empleabilidad siempre ha estado ligada por distintos factores, uno de ellos es la parte económica que tú lo mencionaste. Muchas personas, muchos jóvenes también evalúan y toman decisiones por distintos factores. Uno de ellos, como te comentaba, la parte económica, dicen ya hacia dónde yo me tengo que orientar con tal de poder ganar más dinero. Algunos los toman por otros factores como el desarrollo de carrera, otros por lo que realmente la apasiona les gusta. Si tú me preguntas a mí, a modo de opinión personal y al menos por el éxito que vemos en profesionales que logran realmente desarrollar una muy buena carrera, siempre se basa en que las decisiones están tomadas por pasión, por lo que realmente les llama la atención, por lo que les gusta hacer, dónde se proyectan. Pero también, bueno, tú sabes que uno ve de mucho en esta vida, entonces me ha tocado también ver a muchas personas que han tomado decisiones de seguir una carrera porque piensan que ahí es donde se genera mucho más dinero, hay más rédito económico y lamentablemente terminan en un camino sin salida y muchos de ellos replanteándose y redireccionando rumbo a lo largo del tiempo. Entonces, claro, lo primero es evaluar qué es lo que a ti realmente te gusta hacer, qué es lo que a ti realmente te apasiona, lo que realmente te llama la atención, como para que tú continúes una carrera profesional. Pero eso también siempre la sugerencia es que tiene que ir acompañado con una evaluación concreta de cómo está la situación de la industria donde tú quieras apuntar. También es bueno que te informes cuáles son los sueldos, la cantidad de rédito económico que tú vas a tener con la elección que estás haciendo y también la proyección de carrera, porque de hecho, analizando un poco más en detalle el estudio que salió publicado sobre las carreras con mayor empleabilidad, imagínate que Química y Farmacia tiene un 98,3%, estoy leyendo acá directamente, con un sueldo aproximado de 1.995. Entonces, eso es bastante bueno, es llamativo, porque el sueldo, como un análisis posterior, está dentro de uno de los percentiles más altos de todas las carreras y el que tiene más empleabilidad. Pero fíjate que a nosotros nos ha tocado ver casos, y de hecho yo mismo entrevisté a una persona, una química farmacia, que ella se había titulado, había salido, había tenido muy buen sueldo, muy buena empleabilidad, pero ella lo que nos decía era que acudía de hecho a nosotros porque sentía que su primer trabajo es el techo. De hecho, vamos a lo práctico. Si tú vas a una farmacia, el director técnico, que es el químico farmacia, es el que va a estar ahí a cargo del local,
pero es la posición que puede tener, no hay más carrera profesional, no hay posibilidad de ascenso. Es como también lo que ocurre con los ejecutivos comerciales bancarios. Son ingenieros comerciales muchas veces, personas jóvenes, recién egresadas, entran a trabajar en este tipo de empleo, entran con un sueldo muy superior al mercado y también cae en lo que se llama la inmovilidad laboral, un buen sueldo, buena empleabilidad, pero no hay carrera profesional posible. Entonces hay que tener cuidado. El mensaje acá de fondo es que tienes que hablar con pasión, con gusto, con actitud también. ¿Cuál es la actitud que tú tienes? Pese a que ya no se llama PA, se llama Sí, ¿tú diste la PA, Hugo? Sí, claro. Yo De hecho, también, fue horrible. soy de tu mismo grupo, soy de tu mismo grupo, también de prueba aptitud Claro. acá. Sí, bueno, y esos sistemas te diría yo que son muy chilenos. O sea, uno cree y uno aprende también que, bueno, quizás sea otro tema, pero la evaluación no tiene que estar netamente por un examen, tiene que estar relacionada a competencias, gustos, capacidades, evaluaciones cognitivas incluso que tienen que tener los profesionales. Pero en definitiva, el mensaje de fondo, lo que te estaba comentando inicialmente, que uno tiene que elegir a base de la pasión lo que le gusta. Ya, ejemplo, si yo quiero estudiar periodismo, me tiene que encantar esto, ya, y eso a la vez te va a convertir en una persona buena. Pero tienes que también alinear las expectativas que tienes con lo que vas a estudiar. Claro. No te vayas a meter en algo que te apasione pensando que vas a ser millonario o que vas a tener para comprarte quizá un Ferrari o un tremendo auto. No, o sea, uno tiene que, no digo que no sea posible, digamos, o sea, gran parte de la posibilidad es la creencia, pero sí uno tiene que hacer un estudio, tiene que informarse sobre lo que uno va a estudiar, eso sí. Hugo, quiero tomarme de esto que dices justamente. Bueno, decir que el sistema chileno ha tratado de flexibilizarse un poco en este aspecto porque, tal como hacíamos rememoranza, la prueba de aptitud y hasta cierto tiempo la PSU solamente se daba una vez en el año y eso le aumentaba un poco la presión a quienes rendían esta prueba. Hoy día ya hay posibilidades de hacerlo más veces en el año y eso baja la presión y hoy día también está esta posibilidad de ocupar un puntaje de una prueba que me fue mejor, hacer como un mix finalmente, y eso lo que han dicho los expertos, por lo menos en nuestro país, es quitarle que la prueba finalmente sea el todo para poder ingresar a la educación superior. Pero mi pregunta es otra, y tú conociendo también, por ejemplo, cómo se mueve el ecosistema de generación de profesionales en otras latitudes, específicamente en Estados Unidos, eh, ¿estamos en lo correcto hoy día en que chicos entre 17 y 18 años de estas generaciones, porque convengamos que hace 30 años una persona de 17, 18 años era una persona quizás que tenía muchísimo más responsabilidades, hoy día hemos ido, eh, no sé, cambiando un poco ese sistema? ¿Está preparado para efectivamente decidir algo importante como es quizás lo que me voy a dedicar los primeros años de mi vida? Porque ya, mira, imagínate el cambio de paradigma que te estoy haciendo. Ni siquiera estoy diciendo lo que vas a hacer el resto de tu vida, sino que a lo mejor los primeros años de tu vida. ¿Consideras que el sistema chileno quizás debería tener alguna modificación? ¿Vamos bien apuntados en ese Eh, aspecto? a ver, a ver, creo que el sistema chileno de alguna manera funciona acorde a lo que tanto la cultura como la sociedad hoy en día puede sostener. Eh, Se ha hablado mucho de que hoy en día eh, las únicas innovaciones que estamos teniendo en las aulas de clase son poner pizarras interactivas, digamos. O sea, el método de enseñanza, partiendo por ahí, sigue siendo el mismo. Si tú miras y comparas con escenarios como Estados Unidos, Estados Unidos tiene desde kindergarten, o sea, cuando ya los niños están entrando, ya tiene proceso de detección de talentos de niños, que hay un programa que se llama GIFT Program, es Gifted, es como de superdotados, en donde si un niño demuestra, a ojos de la profesora, demuestra capacidades de aprendizaje, un comportamiento que está bien normado, o sea, cuando tiene ciertos factores de comportamiento, los profesores pueden abiertamente e indiscriminadamente recomendar a los niños para que sean parte de este Big Gift Program. Entonces, tú podrás ver el caso de profesionales que se han graduado de la universidad con 16 años, 17 años. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en Chile eso no es posible. Un niño que tenga muchas capacidades de aprendizaje termina aburriéndose en clase o termina incluso siendo llamado al apoderado, no, que el niño no se porta bien, y en definitiva la causa generalmente de eso es porque el niño se aburre y el método de enseñanza y el ritmo de enseñanza que tiene como un denominador no está acorde a él.
Lo que te estoy comentando con esto, Ángela, es que existen mejoras que uno las ve en otras realidades, como por ejemplo Estados Unidos, que podrían ser perfectamente implementadas en Chile. Ahora, yo no soy quien tampoco para decir de que si hoy en día la estructura que tenemos tanto educacional como social en Chile da para que se puedan implementar este tipo de programas, pero sí te puedo decir que genera tremenda diferencia. O sea, niños que, de hecho acá no está la prueba de actitud, hay ciertas evaluaciones que la hacen las universidades, a los niños los evalúan independiente de la edad que tengan, cuando los profesores los recomiendan para el GIFT Program, si es que ellos son recomendados, lleguen a hacer la evaluación. Entonces, mucho más orientado más que al proceso como tal. Hay procesos que sustentan esto, pero muchísimo más orientado a detectar y conducir capacidades que tengan desde niños, desde niños. Entonces, tú esto lo sigues proyectando, me está saliendo un poco larga la historia, te pido disculpas, pero esto tú lo sigues No, proyectando un está poco más. interesantísima, Hugo, así que adelante. Gracias, gracias. Cuando los chicos ya tienen 16, 17 años, efectivamente, en Chile se han implementado varias mejoras, o sea, hay programas de intercambio, de hecho la universidad hace años atrás empezaron a implementar estos famosos los internships, que los chicos vienen, se van a Australia por la Working Holiday, y aunque vayan a atender mesas, aunque vayan a trabajar en la contra, ya lo mismo. Vivieron la experiencia y créeme que eso les es tremendamente benéfico para ellos, porque aprenden el idioma, la cultura, está bien. Pero creo que todavía hay un tremendo camino que recorrer. ¿Por qué entonces, si es que hay pruebas de aptitud hoy en día, siguen habiendo jóvenes profesionales que se están cambiando de carrera, que dicen que no les gustó en definitiva la implementación? Entonces, siento que, al menos en la perspectiva que nosotros estamos viendo, por los profesionales que llegan a nosotros, hay muchos que salen con una carrera base y que entienden que después que ellos se titulan, es responsabilidad de ellos el seguirse formando acorde a lo que vayan viendo en el mercado y acorde a lo que vean en su desarrollo profesional. Es un Los famosos, camino... perdón que te interrumpa, Hugo, los famosos eh, bachilleratos, que aquí en Chile igual existen, pero no son quizás tan potentes como en otras latitudes. claro, es que todo depende, mira, la formación siempre está relacionada con el uso que tú le vayas a dar y la necesidad que tengas también de usarlo. Tú puedes sacar un bachillerato y puede ser incluso de mayor aporte a que tú pudieras sacar una carrera profesional. No te voy a decir un MBA, que eso tiene un foco completamente diferente, pero sí que te puede dar un tremendo aporte dependiendo si lo necesitas. Entonces, la educación y el sistema hoy en día funciona, genera muy buenos profesionales. Los chilenos somos considerados como prácticamente los mejores profesionales de Latinoamérica. Ojo, en Estados Unidos hay muy buena consideración también por los profesionales chilenos. ¿Ya? Ahora, si me preguntan, ¿se puede mejorar? Claro, existen posibles mejoras, pero aún así, sin eso, como orgulloso chileno profesional que soy, digo, el sistema funciona. El sistema funciona. Hay oportunidades que se dan, hay opciones, pero claro, también no todos son uno capaz de tomarlo, ni también tiene la capacidad de poder accederlo. Pero sí funciona y se pueden hacer una serie de mejoras que las que te he comentado. Hugo, en ese aspecto de esas mejoras, de que sabemos que el profesional chileno tiene bastantes capacidades. Hoy día las universidades no solamente tienen buen prestigio en Santiago, en la región metropolitana, en regiones también se forman buenos profesionales. Em, pero, por ejemplo, dentro de las cosas que podrían faltar, y lo quiero unir con una conversación que tuve la semana pasada, y que yo creo que a lo mejor a ti te pasó, a lo mejor tú lograste sacar esa beta, pero en general, a hoy día la generación que tiene 40, un poquito más de 40, nos enseñaron a emplearnos. Teníamos que estudiar una profesión para emplearnos. Poco el tema de poder generar quizás nuestros propios famosos emprendimientos. Las herramientas hoy día no están, si bien también se ha ido avanzando de a poco, intentando entregar estas herramientas desde algunos colegios, todavía no es tan fuerte. Y eso lo quiero unir con que el chileno en general es muy resiliente, entonces por lo tanto eso podría ser un match súper poderoso. Una persona que a lo mejor quiera estar en la salud y no quiera irse a un hospital, sino que quiera generar también sus propios negocios y sus propios temas. Vamos por ahí. ¿Tú cómo lo ves eso viendo a profesionales que quizás hoy día están por debajo de esa generación que yo te nombro y si efectivamente van por esos caminos? Wow. A ver, la pregunta es muy buena. Todo lo que tiene que ver con emprendimiento está más relacionado a una actitud que tiene la persona como tal.
de querer ¿Se más forma? y de querer asumir el riesgo. ¿Tú eres de los que piensa que uno nace emprendedor o se puede formar emprendedor? Eh, la verdad a ver, yo creo que una persona todos vemos oportunidades hoy en día, todos las vemos, y en todo, digamos, en la vida completa, o sea, y creo que tiene que ver con una actitud el hecho de atreverse a tomarlas y asumir todos los desafíos que eso conlleva. Yo creo que se puede hacer, no sé, si una persona está acostumbrada, primero quiere más para poder emprender, y está dispuesto y tiene una tremenda resiliencia para poder emprender. Anteriormente siempre se hablaba de que el emprendedor tiene que tener la capacidad de fracasar al menos 4, 5, 10 veces, dicen algunos. Hoy en día ya no están así. Hoy en día, con todas las herramientas que tenemos a disposición, no necesitas pasar por ese proceso terrible que pasa la gran cantidad de los emprendedores. Nosotros también recibimos un montón de emprendedores que ya después de que no les fue bien en su iniciativa, vuelven con nosotros porque tienen que volver a reemplearse. Es un proceso muy lamentable y complejo también, porque la empresa, y podemos aprovechar a hablar del tema, no ven con muy buenos ojos al emprendedor. Dicen, no, este tipo de partida no viene para que nosotros lo mandemos. A este tipo le gusta a él ser su propio jefe, el ser digamos, el que toma decisiones, pero también ahí tiene que haber otro cambio de paradigma, porque en Estados Unidos se valora mucho el emprendedor, porque tuvo la capacidad de realmente atreverse y supo fracasar y supo resistir y salir adelante. Levantarse. Claro, entonces emprender es algo que se ha estado marcando mucho hoy en día, se le ha estado metiendo mucho más a los profesionales jóvenes, oye, emprender es bueno, que sean como capaces de poder generar algo, y eso viene por parte de las universidades. De hecho, hay universidades que prefiero no mencionarlas, pero es que ellos siempre les están como dando a los jóvenes eh, ideas y mentalidades y le están poniendo en el mindset, en el seteo mental, de que no, ustedes van a ser empresarios, van a ser empresarios, van a ser empresarios. Y viene también por la educación, viene también por los padres, digamos. O sea, seguramente todos los que dimos la PA, ya que lo ocupaste como punto de referencia cronológico etario, todos los que dimos la PA, estamos acostumbrados a que nuestros papás nos decían, oye, tienes que estudiar, tienes que buscarte un trabajo, tienes que mantener la pega, tienes que tener un jefe, respetar a tu jefe. Ojalá harto tiempo en Claro, esas pegas. sí, durar harto, durar lo que más pueda, pero hoy en día, de hecho, a nosotros como RISE, si nos llega un profesional que duró en su trabajo 10 años, wow, yo me junto a conversar con ellos y les digo, bueno, de partida tenemos el tremendo trabajo de ver cómo capitalizar 10 años. ¿Qué haces con 10 años en la misma empresa? ¿Cómo los capitaliza en una propuesta de valor para su desarrollo de carrera posterior? Que es buscar un trabajo, pero que está alineado con todo. O sea, en 10 años pasan muchas cosas. Eh, entonces, el mercado ha cambiado mucho. Las valoraciones de las empresas están evolucionando hoy en día. Se valora al profesional, algunas empresas están empezando a darse cuenta en Chile de que el profesional que emprende de alguna manera genera ciertas competencias y les está haciendo atractivo. Pero yo te diría que sí, hay mucho más emprendimiento hoy en día en los jóvenes, que a menos que hablemos de un profesional ya, que creo que lo hemos conversado anteriormente, profesional de más de 50 años, que ya por no tener posibilidad de emplearse tiene que optar por el emprendimiento consultivo y irse por esa línea, ¿me entiendes? Estamos conversando con el CEO de Rise Job Hunting, un amigo de Soy TV ya, Hugo Álvarez, con quien estamos hablando de las carreras con mayor empleabilidad. Nos hemos dado una vuelta larga porque obviamente que escoger una carrera no es solamente escogerla porque a uno le gusta, como también decía Hugo, sino que también tiene que ver otros factores y esos factores son los que hemos ido desmenuzando en esta conversación. Pero el tiempo se nos pasa volando, Hugo. Siempre que nos juntamos y conversamos de estos temas que son tan interesantes, y aquí te quiero hacer la pregunta fundamental, la definitiva. ¿Qué siempre tiene que primar? Porque efectivamente, y volviendo a nuestra matriz de esta generación que dio la prueba de aptitud, efectivamente venimos de grupos de familia donde se nos hablaba mucho de la vocación, que Mm. ojalá fuera una vocación lo que estudiáramos, porque si no nos iba a costar levantarnos. O si no iba a costar, iba a ser muy cuesta arriba desarrollar cualquier tipo de acción. ¿Tiene que ser esa hoy día la punta de lanza de cualquier decisión en cuanto a la profesión? Pensando en que hoy día también está súper flexible. Yo misma tengo compañeros de universidad que ahora son pediatras,
fueron periodistas y son pediatras ahora. Entonces, frente a esa situación, ¿qué tiene que ir primando en una primera instancia? ¿Qué le podemos aconsejar hoy día a esa persona que tiene los resultados de su PAES y que tiene que decidir a fin de año? ¿Por dónde mira? La recomendación más simple para todas estas personas que ya dieron la prueba y en este momento están evaluando, que traten de o de ir presencialmente a los lugares de trabajo de esas profesiones que están evaluando y en el mejor de los casos que tengan la oportunidad de poder conversar con alguien que se desempeña en ese rol, que entiendan bien tanto lo bueno como lo malo, que vean jornada laboral, carga, con quienes trabajan también. Tú por ahí lo dijiste, pediatra o veterinario, si es pediatra, que les gusten los niños, si es veterinario, que les gusten los animales. Hay muchas personas hoy en día que son veterinarios porque les gustan los animales, pero eso quiere decir realmente que tú tengas que ser un veterinario, entonces tiene que haber una evaluación mucho más completa. Las universidades, de hecho, un error del cual nosotros no hemos enterado mucho, que muchas personas van a la universidad sin saber qué estudiar. Y prácticamente en estos lugares que tienen de admisión, van a conversar con ellos, a preguntarle, oye, ¿qué carrera puedo estudiar? ¿Me gusta esto? Y ojo, eso es un error, esos tipos no son consejeros de carrera profesional. Ellos, ellos te van a guiar, digamos, en la parte administrativa. Uno tiene que unir, por un lado, como lo dijiste, la vocación, pero también tiene que informarse de la forma más completa posible de a qué se va a enfrentar y cuál es el escenario cuando se titule ese cargo. Y ojo, tampoco dejar de lado la carrera como tal. Los ramos, las asignaturas. A mí me puede encantar la electricidad. Me puede encantar la electricidad, armar instalaciones eléctricas, me gusta eso, los circuitos, pero si soy malo para un número, no voy a ir a meter a la ingeniería civil eléctrica, que es de las ingenierías más difíciles que hay en términos de números, claro, porque se ocupa cálculo absolutamente avanzado, ecuaciones diferenciales que son difíciles. Entonces, tiene que haber también una evaluación de lo que yo voy a hacer y también cómo es la carrera que a mí me va a tocar para llegar allá. Lo mismo, si te gusta química, te gusta la química como tal, teórica, bueno, entonces si vas por química farmacia, que hoy en día está como la carrera con mayor empleabilidad, 98%, tienes que pensar que tienes dos opciones que nosotros le hemos visto. O te vas a trabajar un laboratorio, como la más estándar, un laboratorio como tal, en área de investigación, ¿ya? O te vas a una farmacia a trabajar atendiendo público, supervisando las recetas, que hoy en día no es como antes, donde el químico tenía que hacer preparaciones de recetas, tenía que ver qué componentes ponía. No, hoy en día el químico es un químico administrativo. ¿Te das cuenta? Es Entonces casi como cambia un jefe mucho. de local. Es casi como un jefe de local ahí. Lo pide la ley también que tenga la Eh, farmacia. claro, no lo quería, es el que firma, es Sí. digamos, responsable técnico, ¿te das Lo cuenta? digo yo, Hugo. Claro, o sea, o sea, son profesionales que estudian un montón para llegar a eso, un montón. Entonces, ahora, sí, yo, de hecho, en la mañana tuve una reunión con una persona que era justamente química y esta persona partió y se fue complementando. Se dio cuenta de que su carrera no le iba a llevar hacia donde él quería, sacó un MBA, sacó certificaciones, sacó diplomado, magíster. ¿Te das cuenta? Entonces, falta esa visión final complementada con el trayecto que a mí me toma llegar allá. Esa es la recomendación que le diría a las personas. Ahora, si van a elegir por dinero, entonces tratan de meterse a la minería. Y si no les importa la salud, sobre todo, bueno, vayan a la minería es una buena alternativa también para generar mucho ingreso, o vayan a la banca también es un buen nicho para poder generar ingresos, pero insisto, cada uno también tiene no es que todos tengan que elegir por vocaciones, personas que el trabajo lo ven como el medio de subsistencia. ¿Ya? El trabajo es lo que a mí me genera ingresos, perfecto. ¿Te das cuenta? O sea, tiene que ver con que cada uno haga un análisis y haga una definición en base a sus necesidades. Si A quieren su realmente objetivo. crecer, eso, a veces su objetivo es necesidad, de eso se trata. Hugo Álvarez, CEO de Rise Job Hunting, conversando con nosotros. Es una época importante, ya estamos a mitad de año y por lo menos en nuestro país, y quienes nos escuchan quizás en otros para que sepan cómo funciona en Chile, ya hay muchos que se están preparando para la prueba de admisión, la titular, por decirlo de alguna manera, que es a fin de año, pero ya hay personas que dieron esta prueba de invierno, que ya tienen también, cuentan a partir desde el viernes 18 de julio, ya saben cuáles son sus resultados y tienen que empezar a pensar, como dice Hugo, ¿qué es lo que va a primar en mí? ¿Lo que quiero hacer?
el tema económico, el tema de la empleabilidad, una serie de factores que hay que confluir ahí entre no solamente las personas, también a veces, muchas veces, una decisión familiar que es bien importante. Hugo, quiero agradecerte que nos vengas a entregar todo el feedback. Tú conoces realidades que podemos justamente aterrizar en nuestro país y por supuesto siempre es muy valioso tenerte con nosotros. Muchas gracias, encantado de compartir y conversar nuevamente. Así que muy buena entrevista también. Bueno, un saludo. Que le vaya muy bien. Para ti también, que tengas buena jornada, Hugo. Ahí teníamos a nuestro entrevistado, Hugo Álvarez, CEO de Rise Job Hunting, quien está conversando siempre, cada cierto tiempo nos viene a entregar algún detalle importante acerca de los empleos, acerca de cómo los profesionales nos tenemos que ir actualizando, de cuáles pueden ser las carreras con más empleabilidad. Ya lo decía él, química y farmacia, pero queremos tener quizás un campo laboral un tanto más limitado. ¿Cuánto va a influir el tema de cuán emprendedores somos, de cuánto queremos hacer? Lo bueno es que ahora pareciera que ya no es tan definitiva esa decisión, ¿ah? Porque por lo menos hace 30 años, quizás 25 años, parecía que era la decisión de la vida. Hoy día ya también eso se ha ido flexibilizando. Así que ojalá que todos quienes tengan que tomar esa decisión de vida lo hagan a conciencia y sabiendo que efectivamente podemos ir hacia adelante, hacia atrás, dando pasos, quizás moviéndonos y viendo qué es lo que finalmente nos hace estar más conformes con la vida que llevamos. Así que buen consejo. Esta entrevista va a quedar en nuestro canal de Soy TV, todas las entrevistas que hacen nuestros compañeros, por supuesto, con las personas que ustedes tienen que conocer y los temas que tienen que dominar. Las noticias de sus zonas, todas en soychile.cl, somos la red de medios regionales más grande de nuestro país. Yo me despido y me encuentro con ustedes muy pronto. Chao, chao.